Buenas prácticas de gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros de la logística y transporte de una vacuna COVID. Bienvenidos a todos. Este es el Go News, una estrategia de Consultor Go Labs, en donde queremos cada 15 días con ustedes compartirles noticias, buenas prácticas, programas de seguridad orientados a todos los profesionales que nos dedicamos a la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros. Así que acompáñennos con este Go News y vamos a empezar de una. Bien, pensemos lo siguiente. Vamos a hablar de la vacuna del COVID y digamos que para empezarnos a contextualizar todos, pues vamos a validar algo puntual. Llega un virus, efectivamente, afecta a muchos ciudadanos del mundo. A algunos los afecta de una manera mucho más certera, a otros los afecta de una manera de pronto no tan certera. Luego, todas las naciones del mundo, todos los seres humanos, la ciencia, la ingeniería, la tecnología, empezamos a trabajar en una solución. Una solución que probablemente es una vacuna. En tiempo récord, el mundo, a través de esas grandes farmacéuticas que trabajan en la ciencia y en la innovación, sacan una vacuna. Está lista la vacuna. Señores, ¿qué hacemos? Ahora lancémosla al mundo. Y para lanzarla al mundo, para poderla distribuir en más de los 160 países que hay alrededor del mundo, pues hay que hacer algo, una estrategia de gestión para esa cadena de suministros. Y empieza todo ese proceso. Y ahí es donde nosotros los profesionales, los que nos dedicamos a los sistemas de gestión, gestión de riesgos, tecnología, tenemos que empezar a validar cómo hacemos que esa gestión de riesgos y cada uno de esos eslabones sean lo más seguros. Así que me atreví a traerles tres buenas prácticas, tres noticias que encontré en donde quiero asociarlas a unas buenas prácticas. Es lo que tú siempre vas a ver en Go News, donde vamos a traerte noticias y demás y vamos a asociarlas a buenas prácticas que nosotros podemos aplicar para esta cadena de suministros. Arranquemos de manera sencilla. En el año 2013, pilas acá, ahí nacen o se estructuran unas directrices que se denominan directrices para el desarrollo, la adopción de un plan nacional de despliegue y vacunación contra una gripa pandémica, ¿cierto? Entonces la Organización de las Naciones Unidas lanza este documento, este GAP, y les dice, bueno señores, aquí están las mejores prácticas, aquí está lo que podemos desarrollar para hacer, digamos que de todo este proceso sea un poco más liviano para los países y para las naciones. En esas directrices lanzan 10 directrices bastante interesantes. Y digamos que nos ponemos a pensar, bueno, estas directrices van muy enfocados en todo un círculo estratégico a nivel organizacional, a nivel táctico, a nivel operativo, a nivel de gestión de riesgos y demás. Entonces dicen inicialmente, bueno, vamos a definir estrategias de vacunación, cómo lo vamos a vacunar, hacia dónde lo vamos a llevar, cómo vamos a empezar a estructurar todas estas estrategias. Luego hablan de una gestión y una organización para que efectivamente empiecen a darse, digamos que los niveles jerárquicos, los niveles estratégicos, documentales, de procesos para poder desarrollar esta estrategia. Luego de eso, empiezan a validar una planificación jurídica y normativa para que efectivamente se puedan desarrollar, digamos que los planes de desarrollo y que en esa matriz de riesgos que todos estamos acostumbrados a diseñar, pues obviamente esto no vaya a ser una amenaza que vaya a afectar de alguna manera la cadena de suministros que estamos desarrollando o la cadena de valor para poder llevar esta estrategia. Luego de esto, las personas, los recursos humanos, todo el tema de la seguridad, planes de entrenamiento, planes de capacitación, competencias, etcétera. La comunicación pública, cómo vamos a desarrollar esas estrategias de comunicación que permitan a las organizaciones, a las naciones, a las mismas entidades públicas, empezar a comunicar todas estas estrategias a las personas. Y llega uno de los puntos que más nos gusta a nosotros y que vimos que ya estábamos hablando de este punto, y es la gestión de la cadena de suministros. En este punto, digamos que ellos se centran claramente en hablar de algo, de unas recomendaciones que van derivadas, digamos que de la experiencia y del despliegue de otras, digamos que estrategias de vacunación que habían aplicado en algún momento, desde el 2009 más o menos, con el tema del H1N1, que en algún momento ustedes supieron que impactó bastante pues al mundo. Entonces, de acuerdo a esas buenas prácticas, ellos dijeron, ok, vamos a poner unas recomendaciones,
vamos a poner, digamos que un par de estrategias que permitan que efectivamente pueda gestionarse realmente esta cadena de suministros. Entonces, una de las primeras fue que hablaron de la optimización y el uso de una inmunización que fuese sistemática, basada en una capacidad real y vital, y que efectivamente esto pudiese respaldar las operaciones logísticas. En pocas palabras, no se queden sin stock, y si van a tener stock, ténganlo ahí, pero ojo con el nivel de rotación y demás. Ojo con la gestión de riesgos, porque tiene que aplicarlo para que no nos vayamos a quedar sin vacunas. Una de las segundas, digamos que buenas recomendaciones, fue validar que efectivamente cuando dicha ampliación no vaya a ser factible, cuando los eslabones de la cadena de suministros se nos queden cortos, pues que activemos un plan de continuidad para poder garantizar esas operaciones. Y ojo, sobre todo en la conservación de la cadena de frío y el almacenamiento. La tercera práctica fue, digamos que, establecer y fortalecer todo lo relacionado a las competencias, al entrenamiento y desarrollo que las personas tienen que tener para poder garantizar que esa gestión de la cadena de suministro sea efectiva. Personas competentes que sepan tomar decisiones, que sepan de tecnología, que sepan de gestión de riesgos, para poder garantizar que esa cadena de suministro sea fortalecida en el transcurso de la gestión que se va a desarrollar. Y finalmente, en donde deberían realizarse periódicamente ejercicios para identificar gaps o brechas que no permitan que esos eslabones se puedan fortalecer. Las otras tres directrices de las que estamos viendo ahorita en pantalla, pues obviamente fueron orientadas a la gestión de los residuos, es decir, después de que ya hagamos toda la vacunación, ¿qué va a pasar con lo que queda? ¿Ok? La supervisión de la gestión de acontecimientos adversos posteriores a la inmunización, una vez se realice todo ese despliegue, y finalmente la finalización de todas las operaciones desde del despliegue de vacunación, el feedback, recoger todas las buenas prácticas, las recomendaciones y demás. Este documento, ¿por qué lo traigo? Siendo un documento que fue escrito en el 2013, simplemente para validarles que ya estábamos hablando de problemas de pandemias, y en donde las naciones logramos adaptar eso a nuestra planeación estratégica y a nuestra continuidad de negocio. Otra de las noticias maravillosas que encontré en este momento por la PricewaterhouseCoopers es donde nos hablan en un pequeño artículo de la gestión de riesgos en tiempos de COVID. Y aquí me encanta este artículo porque, aparte de validar, digamos, que todas las estrategias de gestión de riesgos, digamos que nos validan realmente entender el análisis del contexto. Recuerden que la buena práctica que vamos a aplicar aquí es la ISO 31000. Y aquí en este artículo nos mencionan, bueno, ok, en una situación de estas, validemos que tenemos, digamos, que unos flancos importantes a atacar: gestión de riesgos, análisis de contexto, y donde empiezan a hablarnos de temas sociopolíticos, económicos, regulatorios, de competencia, financieros, operacionales, reputacionales, de recursos humanos, de stakeholders, etcétera, en términos de tecnología. Estoy seguro que tú, como profesional que domina herramientas basadas en la ISO, en programas de seguridad, etcétera, cuando tú estás desarrollando todo el tema de gestión de riesgos, perdón, y de análisis de contexto, pues por supuesto vas a tener que desarrollar este tipo de análisis para tener en cuenta cómo esa gestión de riesgos realmente se empieza a desarrollar dentro de toda la organización. Entonces, es importante que lo tengas en el radar y valides que cuando estamos haciendo el análisis de contexto basados en esa ISO 31000, pues efectivamente vamos a encontrar que van a haber cambios que van a afectar la gestión de riesgos, y sobre todo en una cadena de suministros como es para transportar una vacuna. Otro de los artículos de los que quiero hablar, este viene de la Logistic Words, que es un portal muy interesante que nos menciona o nos habla muchísimo sobre cadena de suministros y sobre la gestión de riesgos para la cadena de suministros. Pues nos habla, donde entrevista a un experto muy importante y nos hablan, oiga, mire, para las farmacéuticas hay, digamos, que 4 puntos clave a tener en cuenta dentro de todo su análisis de contexto, dentro de toda la aplicación de las buenas prácticas, para que efectivamente se pueda desarrollar una logística y una muy buena distribución para esa vacuna. Una de las primeras estrategias que menciona es la infraestructura logística,
Efectivamente, estas vacunas necesitan tener una cadena de frío bastante fuerte para que puedan ser transportadas. Si nosotros en cada uno de los eslabones pensemos en los eslabones propios de ellas, la fábrica donde se procesa el producto, hay unos lugares para almacenarla y conservarla fría, conservar la cadena de frío mientras la estamos cargando al camión, el camión se mueve, probablemente se va a montar en un avión, llega a otro país, cuando llega a otro país se monta en otro camión, ese camión ¿a dónde va? A un centro de distribución, a un lugar de almacenamiento o va directamente para la aplicación de la vacuna. Entonces, des en cuenta que la infraestructura logística es un tema bastante interesante que hay que fortalecer. Número dos, la seguridad en el transporte. Para poder lograr estas entregas, pues obviamente todo el modelo de gestión de riesgos. Ya por ahí en nuestra estrategia del Go Labs tuvimos a dos expertos que nos hablaron sobre la gestión de riesgos y la seguridad. Ahí se los voy a dejar por ahí publicado para que lo vean. Y fue un Go Labs muy interesante donde hablamos qué controles podemos aplicar. Sin embargo, ¿qué controles? Controles frente a la trazabilidad, controles frente a la seguridad de la carga, controles en las personas, la neta aplicación de la ISO 28000 como buena práctica para gestionar riesgos para esa cadena de suministros. Entonces es muy importante validarlo. Número 3, pues validar la seguridad del producto efectivamente, desde asegurar que todas estas vacunas cumplan con un modelo de trazabilidad efectivo, que llegue realmente a donde tienen que llegar, que se pueda medir en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro su trazabilidad para que efectivamente garanticemos su completa seguridad. Y finalmente, un sistema de control de ese producto. En pocas palabras, producto en proceso, producto empacado, producto entregado. ¿Cuál es su trazabilidad? ¿Cuál es ese sistema de control que se validó? A través de métodos que nos permitan a nosotros validar los lotes, las cajas, todo lo que se entregó, inventarios, qué nos falta, qué nos sobra. Entonces démonos cuenta que este portal nos trae cuatro, digamos que estrategias bastante interesantes que podemos aplicar. Bien, y finalmente, pues no me quiero quedar sin mencionarles lo que menciona hace 2 días, 3 días, Bill Gates, frente al tema de una alerta y que hay que prepararse para una próxima pandemia y explica cómo hacerlo. Más allá de centrarnos en explicar cómo hacerlo, literalmente es empezar a aplicar planes de continuidad de negocio en las naciones. Aquí nosotros como profesionales de la gestión de riesgos, como profesionales de las buenas prácticas basadas en las normas ISO o en programas de seguridad, que todos se orientan a la cadena de valor, a la cadena de servicios, a la cadena de suministros, pues cómo implementamos un plan de continuidad de negocio básico, sencillo, o por lo menos que las empresas empiecen a tener sensibilidad frente a esos programas. Es muy importante validarlo, es muy importante entenderlo para que ellas efectivamente lo apliquen. La mejor práctica, no nos inventemos nada. La ISO 22301 trae, digamos que todas unas directrices, todas unas herramientas que nos van a permitir efectivamente garantizar la buena implementación de un Business Continuum Plan o de un plan de continuidad de negocio. Así que prestémosle ojo bastante a nuestro amigo Bill Gates porque él siempre está como bastante alerta frente a este tipo de estrategias. Y finalmente, a todos los que nos están viendo en este momento, pues este es como un ejemplo de lo que yo les quiero dejar, de cómo a través de esas cadenas de valor, de esas cadenas de suministro, de esas cadenas de servicios, aplicamos buenas prácticas, ¿cierto? Y la tarea de cada uno de nosotros es pues literalmente poder alinear estas buenas prácticas en cada eslabón de la cadena de suministros. El ejemplo que yo les pongo aquí de manera sencilla. Miremos esta cadena de suministros donde hay alistamiento, movimientos, localización, entrega, transporte, planeación, cargue. Y en cada uno de esos eslabones y en cada una de esas actividades, cómo, en este caso particular, las normas ISO pueden llegar a aplicar en cada uno de esos eslabones. En cada uno de los Go News que vayamos haciendo, cada 15 días vamos a tratar de hacerlos para que usted los pueda ver. Vamos a ver cómo podemos aplicar estas buenas prácticas en algunos eslabones de la cadena de suministros y en algunas estrategias que estamos desarrollando. Aquí, como tú puedes ver, son pura normatividad ISO 9001, 14, 45, 37, 27, etcétera. De todas ellas vamos a seguir hablando a través de nuestra plataforma y a través de estos canales de comunicación con ustedes.
Señores, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar en este Go News, una estrategia de Consultor Go Labs. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Leonardo Garcés, así que gracias. Bye bye.